Que los cumpla feliz. ¿Qué? No tenemos torta todavía. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube y a un nuevo video. Hoy estoy con la protagonista de este video y de los que le siguen, porque se viene el cumpleaños ¿de quién? Hoy particularmente vamos a hacer pisetas caseras. Vamos a hacer la masa, la salsa y vamos a dejar todo absolutamente listo porque contamos por suerte con que en el lugar en donde se va a festejar el cumple hay un horno, así que ahí le vamos a poner el quesito, las aceitunitas y vamos a sacar estas pisetas calentitas para que coman grandes y chicos. Así que les voy a compartir mi receta infalible de pisetas que salen increíbles. Así que como siempre vamos a agradecer a Leblon Almacén que nos provee de toda la materia prima para hacer la receta del día de hoy. Para hacer estas increíbles pisetas vas a necesitar para 50 pisetas aproximadamente, para la masa 1 kilo de harina 4 ceros, levadura seca 10 gramos o fresca 30 gramos, una cucharada de sal, 600 centímetros cúbicos de agua tibia, 100 centímetros cúbicos de aceite neutro. Para la salsa, una cebolla morada o blanca, aceite de oliva, una botella de salsa de tomate 1 litro y condimentos a gusto. Obviamente a esto le vas a sumar el queso necesario, que puede ser mozzarella, queso cremoso, cuartirolo, el que te guste, que se derrita lindo, y le vas a agregar, si te gustan, aceitunas y orégano seco. Lo primero que vamos a hacer es comenzar con la salsa de estas pisetas. Así que vamos a empezar picando la cebolla, en este caso es cebolla morada, pero puede ser la cebolla que tengas y que te guste. Eso sí, pícala bien chiquitita y vas a calentar una sartén u olla, le vas a agregar abundante cantidad de aceite de oliva para hacer como una especie de sofrito. Le vas a agregar la cebollita bien picadita con una pizca de sal para que empiece a deshidratarse esta cebollita y se empiece a transparentar. El fuego tiene que estar bajito y lo vas a ir removiendo porque justamente queremos esto, que se transparente. Una vez que esté, le vas a agregar la botella, en este caso de puré de tomate. A mí me gusta hacerla con este puré. Le voy a agregar un poco más de sal y de pimienta, le puse un poquito de merquén, orégano fresco, le agregué este condimento parrillero que tiene la verdad que de todo, laurel, tomillo, orégano, bueno, un montón de condimentos riquísimos. Vos la condimentás a tu gusto, rectificás con sal y con pimienta y le agregás un chorrito de oliva al final. Dejas que se cocine y reservás. Mientras tanto vamos a hacer la esponja, que es parte de la masa. Vamos a agregar la levadura seca o fresca, cualquiera de la que hayas elegido, le vas a agregar el azúcar y con un tenedorcito vas a ir batiendo a medida que le agregues el agua tibia. La vas a dejar unos minutos hasta que comience a espumarse, como te muestro en este caso. A continuación, en un bowl, en este caso a mí me gusta usar este porque es bien amplio, así que siempre que hago panes o pizzas me encanta usarlo porque además tiene una tapa, así que me viene fundamental para después leudarlo. Voy a agregar la harina común, en el centro hice un huequito, agregué la esponja, le estoy agregando aceite, puede ser neutro o de oliva, y le vamos a ir agregando el agua tibia. Mientras tanto la vas a ir trabajando con la mano de a poquito hasta que todo se vaya integrando bien. Le vas a agregar obviamente también la sal para que tenga saborcito la masa y vas a ir de esta manera amasando esta masa para que todo se integre. Lo que sí te aconsejo es que agregues la cantidad de agua que te indica la receta y no agregues más harina que este kilo de harina, para que la masa justamente no te quede dura y te quede bien tiernita. Así que si la masa se te pegotea, quédate ahí que te voy a contar a continuación un secretito para que te quede la masa increíble. Una vez que la hayas amasado de esta forma, pero se te complique un poco continuar en el bowl, la vamos a bajar a la mesada. Fíjate que en ningún momento agrego harina extra, simplemente la harina que me quedó ahí en los bordecitos sin integrar. A continuación le vas a agregar aceite. Si es que se te pega, agregale aceite, no agregues nunca harina. Esto va a hacer que obviamente la masa quede bien sequita, friable, rica, como medio esa especie de pizza a la piedra, pero al mismo tiempo rico, esa especie de pancito media masa que se forma. Me encanta. Una vez que la tengas bien pero bien integrada y que no se te pegue ni a las manos ni a la mesada, la vas a dejar duplicar tu volumen hasta que esté así, como en este caso, y la vas a empezar a desgasificar ahora sí con una ayuda de abundante cantidad de harina en la base para que no se pegue.
Vas a estirar con un palo de amasar la masa hasta que te quede aproximadamente de medio centímetro de espesor o 1 centímetro, dependiendo qué tan altitas te gusten que queden, pero acordate que esto tiene levadura, así que obviamente en el horno van a crecer. Una vez que las tengas cortaditas, en este caso yo utilicé un cortante de 5 a 6 centímetros de diámetro aproximadamente, puedes usar perfectamente la tapa de un frasquito, las vas a colocar en una placa, no hace falta que tengas esta plancha siliconada, puede ser una placa aceitada simplemente. Las dejas que fermenten 10 minutos y les colocas la salsa por arriba. Finalmente las vas a hornear en un horno a 180 grados hasta que estén así como en este caso. Les agregas el quesito, en este caso mozzarella rallada, hasta que todo se derrita, y si te gusta terminas con aceitunas y orégano seco. Ahora sí, ya están listas para colocar en la fuente y disfrutar. Bueno, las pisetas es algo súper práctico porque les gusta a todo el mundo, a grandes, a chicos. También tenemos muchos invitados que son vegetarianos, pero no son veganos, así que las pisetas también las pueden comer súper bien. Y es algo que al menos yo puedo adelantar con mucha anticipación, tener en el freezer y sacarme una de las opciones de la comida del cumple con antelación. Así que eso realmente a mí me simplifica muchísimo. Las llevo después congeladas al evento, ahí las pongo congeladitas en una placa para horno, les agregamos el quesito y ya está. Así que si te gustó esta idea, te gustó este cumple, el armado y el video y la receta, te invitamos a que le des like, a que te suscribas al canal. Les mandamos un beso grande. ¡Mua, mua, 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 mua!